Para ustedes aquí en Tarde Noticias, momento de hablar del ámbito educativo. ¿Cómo se ha vivido en el Paraguay esta experiencia de la educación virtual y qué nos espera en esta misma materia para el año entrante? Vamos a hablar con Luis Cáceres Brun, quien es de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. Luis, un gusto recibirte aquí en Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? A ver, Luis, ¿me copias? Ahí el micrófono, estamos haciendo los ajustes, esto en vivo, en directo, para que ustedes certifiquen de que estamos así, saliendo en vivo y en directo. Luis, ¿qué tal me copias ahí? Yo te escucho Marcelo, no sé si vos me copias a mí. Pero mejor imposible, gracias por tu tiempo. Luis, ¿cuál es el balance que hacen desde el ente de lo que se vivió en este 2020 en cuanto a materia educativa? Bueno, yo creo que este año es un año que bueno, obviamente a todos nos sorprendió. El ámbito educativo, como vos decís, no es una excepción. De hecho, fuimos el sector que primero se cerró y el último que vamos a regresar a una nueva normalidad, como ya se está diciendo, ¿verdad? Fue un año difícil, en términos financieros sigue siendo complicado. Fue un año lleno de desafíos porque significó pasar de un formato o de una mentalidad a otra en el lapso de días, en el lapso de semanas. Pero por eso mismo es un año lleno de aprendizajes, ¿verdad? Y me gustaría compartir contigo algunos, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, como compartía con algunos compañeros tuyos de la prensa, es que fíjense que anteriormente en las clases tradicionales, se trataba de que los alumnos se adecuen al lenguaje del profesor, mientras que este año 2020 fueron los profesores los que tuvieron que adecuarse al lenguaje de los alumnos. El lenguaje de la tecnología es el lenguaje natural de los jóvenes, de los niños. Ellos casi nacen siendo ciudadanos digitales, mientras que los profesores tuvieron que adaptarse, tuvieron que adecuarse, tuvieron que aprender, tuvieron que resignificar muchas cosas. Y bueno, y eso yo creo que es un aprendizaje y algo muy bueno que ocurrió este año, ¿verdad? También es un año donde se pudieron acentuar algunas diferencias que hay entre los sectores públicos y privados. Es un año donde se le hizo muy difícil al sector público poder llevar adelante y sostener el sistema educativo, porque tiene que ver con capacidad, con conectividad, tiene que ver con acceso a tecnología, tiene que ver con capacitación docente, tiene que ver con generación de contenidos, tiene que ver con muchas cuestiones que hacen al déficit estructural que tiene la educación paraguaya. Nosotros como sistema educativo nacional necesitamos realmente de que se produzca un debate y una priorización de la educación a nivel nacional, de manera tal de que haya una verdadera inversión en educación para que como sociedad nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? También es un año donde quizás se atendieron muchas cuestiones relativas a sostener el sistema o a incorporar tecnología, pero a la vez se dejó un poquito de lado lo que significa toda la cuestión emocional, psicoemocional, psicosocial. También es un aprendizaje. Es decir, lo tecnológico tiene su enorme valor. Hoy en día vos podés aprender un idioma desde una app donde está incorporada inteligencia artificial, donde esa misma aplicación se adecua a tu ritmo de aprendizaje, a tus capacidades, a tus posibilidades, hasta a tu nivel intelectual se adecua a través de una serie de algoritmos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Sin embargo, nada nunca va a reemplazar la interacción entre dos seres humanos, entre el maestro y sus alumnos, entre los alumnos entre sí, ¿verdad? Entonces también es un año donde podemos decir que se rescata la importancia del maestro. Es un año también muy importante en términos de la relación padres e hijos. Imagínense lo difícil que fue y que sigue siendo en algunos casos los primeros meses del año, cuando mamá y papá tuvieron que quedarse, o a veces mamá sola, o algunas otras veces papá solo, tuvieron que quedarse a acompañarle a los chicos para que pudieran conectarse, para que pudieran entender, recibían tareas, recibían cuadernillos,
tenían que involucrarse en el proceso de aprendizaje, cuando que antes de eso se encargaba la escuela, se encargaba la maestra, se encargaba el profesor, y ahora de alguna manera mamá y papá también tuvieron que ponerse el proceso de aprendizaje sobre sus hombros y a ver cómo colaboraban. Es decir, realmente es un año donde tenemos múltiples aprendizajes en muchos sentidos, y algunos de ellos ni siquiera a lo mejor estamos pudiendo visualizarlos, ¿verdad? Los vamos a poder ver seguramente de aquí en más o mucho más adelante, pero también es un año en donde se develó las falencias grandes, estructurales que tiene nuestro sistema educativo, y una de ellas tiene que ver con el financiamiento. ¿Por qué no decirlo? Claro, hoy en día nosotros tenemos un sistema educativo donde hay 1.500.000 alumnos, donde el financiamiento que recibe el Ministerio de Educación es absolutamente ineficiente o no alcanza para el enorme desafío que tiene entre sus manos el sistema educativo. Plenamente de acuerdo contigo, Luis. Me quedo con lo que decías. Nada suple la interacción entre dos seres humanos, porque los niños perdieron mucho esa interacción, los profes también, evidentemente, y es algo que duele. Y con este panorama, ¿qué nos espera en el 2021? El MEC dice, los chicos pueden volver a partir del mes de noviembre. ¿Es lo más acertado? Otros dicen, no tenemos que hacer esto porque aún no estamos preparados para manejar un eventual caso de propagación de virus en una escuela-colegio. Sí, yo creo que, yo dividiría en dos. Lo que nosotros como sector privado hemos reclamado es que haya un mensaje claro con respecto al 2021. Es decir, que se deje de lado la especulación de que en el 2021 quizás no vamos a tener clases, quizás van a seguir siendo virtuales, quizás esto, quizás lo demás allá. La verdad es que a nosotros nos sorprendió la pandemia del año 2020, pero ya en el 2021 ese argumento no existe. Ya no hay sorpresa. La pandemia está acá, se convierte casi en parte de nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, está en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra creatividad, proponer a la sociedad un plan pedagógico, un plan financiero, un plan de lo que tenga que ser para sostener el proceso educativo, que no se puede poner entre paréntesis por un año, por un mes o por 2 años, mucho menos. El error que eso hubiera significado, suspender las clases por un X tiempo, no nos íbamos a recuperar jamás. Entonces, para el año que viene nosotros necesitamos, hoy ya sabemos, porque entiendo que hasta hay un decreto firmado, de que las clases vuelven el año que viene. Ahora de lo que se trata es sentarnos a discutir sobre el modelo, porque el retorno a clases no es solamente una cuestión que está conectada con las medidas de bioseguridad. No solamente se tratan de protocolos sanitarios, sino que el retorno a clases tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con los protocolos pedagógicos también. Porque nosotros tenemos que saber de que no queremos, porque sería de torpeza máxima, querer volver a lo que no funcionó, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos por los resultados de los sistemas de evaluación a nivel nacional, y ni qué decir a nivel internacional, que nuestro sistema educativo previo a la pandemia fracasó, por lo tanto lo que menos tenemos que hacer es añorar aquello. Tenemos que volver a una nueva propuesta, a una nueva normalidad, a una nueva forma de plantear el sistema educativo, y ahí es donde está, yo creo, la clave del protocolo de retorno a clases. En un ámbito seguro, sanitariamente seguro, en un ámbito que pueda prever para pasar de lo virtual a lo presencial, a lo semipresencial, en donde se puedan generar este efecto de las burbujas de grupos, etcétera, etcétera, donde podamos tener la mente abierta para entender de que no se trata de reproducir lo que veníamos haciendo, sino que se trata de tener una nueva propuesta, y ese es el desafío, de acuerdo a nuestro entender. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, creemos nosotros de que hay disciplinas que tienen que seguir siendo virtuales. Hay contenidos de algunas disciplinas que pueden seguir siendo virtuales. En otros aspectos, por ejemplo, en cuestiones prácticas, sí o sí deben ser presenciales. De que la presencialidad hoy en día debe priorizar todo lo que tiene que ver con la contención emocional, con la necesidad de que nuestros chicos que se pasaron 8 o 9 meses encerrados, ahora apenas están pudiendo salir con la compañía de sus padres. Pero estos chicos que estuvieron frente a la televisión o frente a la computadora o al celular durante 8 meses sin poder ver a sus abuelos, sin poder verse entre ellos,
más que a través de una pantalla. Obviamente que lo que necesitamos hacer es estructurar un escenario de retorno en el cual podamos contenerlos, en el cual podamos ver la manera de que ellos puedan expresar todo lo que han pasado, todo lo que han sentido, y en ese sentido me parece a mí que va a tener mucho que ver, porque hablaba justamente con un profesor de artes, va a tener mucho que ver el arte, la música, el teatro, todo lo que tenga que ver con la expresión va a ser fundamental, todo lo que tenga que ver con lo físico, con el movimiento, con la activación física también va a ser fundamental. Y obviamente tendremos que tener un plan también en el cual, o a través del cual nosotros podamos asegurar los contenidos fundamentales del año 2020 en el año 2021. En este contexto es que se plantea la posibilidad de retornar para el tercer año, solamente para el tercer año en el año 2000, es decir, en este noviembre. Obviamente las clases de los chicos del tercer año ya terminan esta semana, es la última semana de clases, ya están empezando a rendir sus exámenes de final de la etapa. Entonces, ese retorno sería más con ese espíritu, ¿verdad? No sería un retorno a clases en puridad, sino que la idea, entiendo, es generar actividades en donde los chicos que se vieron más que sorprendidos en lo que ellos pensaban que iba a ser su último año escolar, se encontraron con que fue absolutamente diferente, y ahí es donde cada uno de nosotros adultos teníamos y tenemos aún la capacidad y la posibilidad de hacerles entender que la vida es así. Nos imaginamos que va a ser de una manera, y al final la vida nos propone probablemente otra cosa. Y tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos, porque si vamos a frustrarnos y a sufrir porque la vida nos presenta oportunidades o nos cierra puertas que nosotros nos imaginamos que no iba a ocurrir, bueno, vamos a sufrir mucho. Hay una vieja frase. Ese retorno en noviembre tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer un cierre de actividades, más desde lo emocional, cierre de proyectos, pensar quizás en la posibilidad de hacer algún tipo de colación, cubriendo con todas las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Tengo que decirte también con sinceridad que estamos esperando nosotros la llegada del protocolo, que puedan socializar con nosotros el protocolo. Un protocolo que lo trabajaron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud juntos, y que ahora prometieron socializarlo con nosotros de manera tal que nosotros podamos también quizás proponer algunos ajustes o ver de qué manera se adapta. Porque el retorno, y con esto no me quiero extender tanto, y discúlpame si estoy hablando demasiado, el retorno a clases va a tener que ser sumamente flexible, va a tener que considerar la particularidad de cada institución y de cada región. Porque hay regiones en nuestro país donde los niveles de contagio son bajísimos y hay otros donde no son bajos. Hay instituciones que tienen pocos alumnos y mucho espacio, hay instituciones que tienen muchos alumnos y poco espacio. Entonces, de lo que se trata es de asegurar la vida y de minimizar las posibilidades al máximo de que se puedan producir focos de contagio. Habrá que tener protocolos para el transporte público, para el transporte escolar, y para todo lo que es el área de alimentación. Es decir, es un tema sumamente complejo. Habrá que pensar también en cómo hacemos con alumnos y profesores y funcionarios que tienen quizás condiciones de base y que están en grupos de riesgo. Es decir, este es un tema que necesita una sentada con la mayor apertura, con la mayor inteligencia, con la mayor creatividad, para que podamos nosotros, aprendiendo un poco de lo que han hecho otros países también, podamos seguir avanzando. Porque la opción definitivamente no puede seguir siendo el encierro. Exactamente, Luis. Hay que tomar ejemplos de lo exterior y paraguayizar los mismos, adecuarlo a nuestra cultura para que podamos salir adelante, porque evidentemente el encierro no es la mejor salida en esta situación. Luis, este es un tema sumamente apasionante. Te prometo otra charla ya más extensa en Tarde Noticias en otro momento. Por de pronto te agradezco muchísimo la atención, ¿sí?